Tercer bloque del elevador, como lo dijimos en el anterior, me acompañan un candidato a concejal y un candidato a senador por el Frente Social y Popular. En este caso la lista local es Unidad Social y Popular. Fito Araujo a mi izquierda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches. Miguel Alfaro a mi derecha. Muy buenas noches. ¿Todo bien? Dentro de todo, por lo menos de salud estamos bien. Ajá, eso es importante. El resto se arregla en cuotas. Sí, es siempre importante. Campaña austera, como siempre. Con los mismos principios. Sí, los mismos principios. Exacto. Respetando a la gente, no ensuciando el espacio público, no sobornando a los medios para lograr espacios y notas. Creemos que si uno pretende que la política mejore en lo que hace a la ética, tiene que empezar en la campaña. Si uno no respeta eso en este momento, difícilmente lo pueda sostener después. Así que la gente sabe, creo eso, que es importante que la difusión sea también basándose en el boca a boca, en reconocer que nosotros no solamente aparecemos en el momento de la campaña, sino que hemos estado abocados a temas que nos interesaron siempre, como son los espacios públicos, como es la inseguridad en Villa, como lo es el bienestar animal. Es decir, en esos temas hemos trabajado en estos 2 años, así que la gente nos ha visto y entonces creo que eso también nos permite tener una presencia y un reconocimiento que se nota a la hora de los votos. Ya que estamos, ya que estoy con vos, pero me lo pueden explicar quizá como espacio la decisión de no haber llevado un candidato a intendente. Se los habrán preguntado también. Sí, se valoró la posibilidad de llevar un candidato a intendente. Hay varias situaciones, yo lo he manifestado. Primero, creemos que tenemos que ocupar un cargo en el Consejo como un grupo que está iniciándose en la política, hacer pie ahí, que la gente nos conozca, nosotros conocer también hasta qué punto podemos trabajar y cuáles son nuestras condiciones para hacerlo, pero fundamentalmente porque vemos la necesidad de un cambio en la Intendencia. Y el hecho de haber presentado un candidato con quizás pocas posibilidades de pelearla contra los grandes aparatos partidarios, hubiera dividido a la oposición. Entonces el voto que la gente buscaba para generar un cambio se hubiera dispersado y hubiéramos hecho el caldo gordo al oficialismo que actualmente gobierna. O sea, la función que no está haciendo el justicialismo, que se subdivide, lo ayudan ustedes en este caso. La política tiene que ser generosa a la hora de no pensar solamente en un interés propio en el partido. Y creíamos que éramos más útiles en este momento y hasta que nos hagamos un grupo más fuerte. Dejar que ese espacio lo disputen partidos que tenían muchas más posibilidades que dividirlo. Por otro lado, Mariano, que la gente tenga en cuenta que en una elección a nivel nacional hay un balotaje. Entonces, nuestra participación, en caso de haber habido un balotaje, le hubiéramos dado la oportunidad a la gente, porque la gente después votaba a los 2 más votados y decidía entre ellos. Pero en este caso no hay balotaje. Entonces, yo hubiera ido como candidato a intendente y así se lo hice saber al grupo, independientemente que no hubiéramos a lo mejor tenido mucha posibilidad de llegar. Pero hubiéramos arrastrado a lo mejor 3.000 votos, 3.500 votos, que repartidos a la hora de contarlos para las fuerzas que querían buscar el recambio, suman y le íbamos a permitir a lo mejor al oficialismo 4 años más a un gobierno que se iba a mantener con la misma política, con el nada de hacer. O sea que el norte es el recambio, es colaborar para que haya un recambio en el y que tengan en cuenta cualquiera de los intendentes que asuman que nosotros vamos a ser críticos, sí, siempre hemos sido críticos, pero con propuestas, pero fundamentalmente vamos a apoyar los cambios que consideramos necesarios para Villa Constitución. Es decir, van a encontrar en nosotros no una oposición salvaje, sino una oposición constructiva y comprometida para que Villa Constitución empiece a caminar en lo que hace a recuperar terrenos para viviendas, para recuperar el frente costero, para que los espacios públicos no queden librados a la usurpación y tengan una función definida, que tengamos posibilidades de gestionar aspectos tan importantes como la derivación del tránsito pesado a la autopista. No puede ser que todavía por una disputa
histórica que limitó a que... Política también, ¿eh? Pero esas son las mezquindades que hay que superar. Lo mismo que por ejemplo, el generar terrenos para viviendas con servicios. Y acá es una política de Estado. Todas las fuerzas políticas tienen que trabajar intensamente y en forma conjunta para que las gestiones que se hagan a nivel provincial y nacional vaya el conjunto de las fuerzas políticas de Villa Constitución y no que sea a lo mejor la pancarta de una u otra para sacar un rédito. Esas mezquindades yo creo que es lo que ha determinado que la política no haya dado respuestas hasta el momento. Y es esa forma de hacer política. Mira, a nosotros cuando defendemos Silsa, que por otro lado está detenido el loteo por un recurso legal que nos han dado en alguna medida la razón por el momento, hasta que se resuelva el juicio, nos han pegado, han dicho barbaridades de nosotros en los medios, los funcionarios. Ahora, cuando los funcionarios nos convocan a trabajar para solucionar problemas como lo es la urbanización del Parque de la República, del asentamiento 9 de julio, vos sos testigo, trabajado con seriedad, asistiendo a las reuniones, con el solo interés de resolver esos problemas, de informarnos y dar una propuesta viable. Así que eso lo venimos manifestando siempre, lo vamos a seguir haciendo. Y si tenemos un cargo donde podamos ser mucho más efectivos en eso, como en un consejo, una senaduría o una diputación, en el caso de Carlos Delfrade, que tiene también bastante posibilidades, lo vamos a hacer. Ahora nos vamos a meter en unos temas puntuales que me interesa tu opinión. Pero antes quiero preguntarte a vos, Miguel. Te vi escuchando ahí afuera atentamente lo que decía Jorge Berti. En un momento tocamos el tema del desorden. Y vos hace un tiempito me diste tu óptica y me dijiste, desorden depende de quién lo mire. La palabra desorden es una falsa idea. Nunca hay desorden. Lo que hay son distintos tipos de orden. Lo que sucede es que la palabra desorden viene bien en un discurso porque la gente ante alguna situación está molesta. ¿Y por qué está molesta? Y porque el orden que está no lo favorece. Pero el orden que tenemos en la ciudad obviamente que favorece a alguien. Es decir, acá se habla mucho Me muero por preguntarte a quién. Y por supuesto que en el caso de la urbanización no creo que sea ningún secreto que estamos favoreciendo la especulación inmobiliaria y a los usureros de la industria inmobiliaria. Acá, por ejemplo, se autorizó un loteo en una zona donde el Departamento de Planeamiento había emitido un informe que no se podía hacer, porque estaba en el medio del campo y había que llevar los servicios. Después se le pidió el estudio de impacto ambiental que los loteadores tienen que hacer, porque lo exige la Ley de Medio Ambiente del año 2001, que se hizo acá en la provincia de Santa Fe a partir de nuestra reforma del año 94 de la Constitución Nacional, y que después con un decreto reglamentario del año 2003 se llevó adelante. Y los loteadores se hacen los tontos y no hacen el estudio de impacto ambiental, por lo cual no se sabe cuál es el impacto del loteo, no se sabe si el suelo donde se está poniendo la gente está contaminado, porque se hacen loteos donde se han trabajado el campo con pesticidas. Hay pesticidas en ese suelo. Yo voy a llevar a mis chicos a un jardín que está en mi casa y en el suelo hay pesticidas y lo voy a enfermar. Esas cosas se tienen que saber. Y entonces se le deja a la gente que especula. El orden que hay, que involucra el plan regulador. Acá se hablaba del plan regulador. Nosotros tenemos un plan regulador, que es del año 63, pero es un decreto. Es un decreto del intendente y por lo tanto el intendente con otros decretos lo puede modificar a su antojo. Decretos de los cuales los vicenses no tenemos noticia porque se dejó de publicar el boletín oficial, que se publicaba hace algunos años. Y por lo tanto el intendente toma decisiones, los vecinos no se enteran o se enteran cuando ya está la obra en marcha. Entonces, ese orden que está... Depende de quién lo mire, digamos. Depende de quién lo mire. Otra cosa es el tema asentamientos, es decir, la gente que se asienta. Asentamientos hay en todas partes del mundo. Hay casi 1.000 millones de personas en asentamientos informales. ¿Por qué se asienta la gente? Porque tiene una necesidad de tener su refugio, de tener su vivienda. Y lo cierto es que los gobiernos no le ofrecen ese espacio. Es decir, al que no puede... porque no tiene un trabajo, porque mucha gente hace changas, porque no tiene la posibilidad de una vivienda. La sociedad no le ofrece esa posibilidad. En algunas sociedades, en otras épocas, sí se hacía. En las viejas colonias, que toda la comunidad venía, se casaba una pareja nueva, y le hacían la casa porque eso es tal vez lo más difícil para una pareja que se inicia. Y en estos días la gente quiere asentarse. ¿Por qué vienen a las ciudades como Rosario
y Villa, y porque hay actividad económica y ahí la gente se la puede rebuscar. Y como no tiene lugar donde asentarse, se asienta. ¿Y dónde se asienta primero? Primero en terrenos públicos, que siempre buscan a alguien que lo oriente. No es que la gente va ahí, siempre... Y es más, muchos compran esos terrenos. En la ciudad de Buenos Aires se alquila en las villas de emergencia propiedades por cifras astronómicas, porque la gente quiere estar ahí porque le conviene. Y por otra parte, tenemos un crecimiento demográfico en las villas explosivo, que tarde o temprano le vamos a tener que dar soluciones. Hay casas donde viven un matrimonio o pareja o alguna familia, digamos, mujeres solteras con 10 hijos. Entonces la cuestión está más ordenada de lo que nosotros suponemos que está. La cuestión está ordenada, pero a favor de alguien. Nosotros lo que queremos es introducir un orden que favorezca a todos, que sea igualitario para todos. Lo que hay es un orden que favorece a ciertos intereses y que por supuesto genera enormes ganancias. Acá hay gente que tiene grandes privilegios, que es lo que decimos, y que son los grandes ganadores del orden que está establecido. ¿Qué se puede hacer desde el Consejo de las grandes problemáticas? Porque yo creo que bien en el fondo son más graves de lo que nosotros pensamos. Ya que estamos hablando acá de asentamiento, de una situación social que quien asuma como intendente, pero también desde el Consejo, de la que es compleja, ¿no? Sí, y debe contar con el acompañamiento y el conocimiento de la gente. Yo miro al Consejo y veo un Consejo que no tiene un edificio propio y no tiene las condiciones de accesibilidad igualitarias, por ejemplo. Sí. Hoy está en un primer piso. Sí, con 3 tramos de escalera, pese a que hay una legislación que no permitiría que eso suceda, hay ordenanzas locales que tampoco permitirían que eso suceda, y fíjate vos que los mismos concejales están dando un ejemplo de faltar al cumplimiento de estas normas que hacen a la igualdad también, y hacen a una condición, si se quiere, humanitaria de reconocimiento de derechos a personas que tienen dificultades para movilizarse. Entonces, lo que haría primero es darle identidad al Consejo con un edificio propio, en un lugar que ya está establecido, y que permita el fácil acceso de la gente. Y particularmente incorporar a la gente en los debates. Es decir, el Consejo ha cerrado debates. Hay gente que ha participado motorizando, por ejemplo, el análisis de la tracción a sangre, acercando 700 firmas para una audiencia pública, y el Consejo le negó, pese a estar previsto por ley, la posibilidad de discutir un tema que es sustancial, no solamente para garantizar el bienestar animal, sino para garantizar el trabajo más saludable de los recicladores urbanos, que también cumplen un rol social muy importante y que es un medio de vida para personas que están en riesgo. Entonces, es un tema muy sensible. Y fíjate, Mariano, que pese a que se cumplieron con todos los requisitos, el Consejo le negó las puertas. ¿Vos tenés acceso como periodista a las reuniones de comisión? No. Bien, ¿por qué no? ¿Por qué esas reuniones de comisión no pueden ser públicas? ¿Por qué la gente no se puede enterar o convocar a la gente en los temas que le están siendo cercanos, como para que se incorporen y acerquen su perspectiva? Es decir, hay que escuchar también. El concejal debería tomar de la experiencia de las personas que están padeciendo o que tienen una iniciativa y un interés, como para canalizar esa fuerza que es necesaria para la transformación. Si uno no va a transformar acompañado por la gente, va a estar en soledad, empantanado, haciendo un esfuerzo que no va a dar ningún tipo de resultado. Entonces, como concejal, creo que hay que democratizar la participación real, hay que conocer muy bien lo que se va a hacer a partir de la expresión de sus propios testigos y sus vivencias, la vivencia del pueblo, y por supuesto que hay que gestionar sin pausa para el cumplimiento de los objetivos. Y por otro lado, creo que en ese sentido nosotros hemos utilizado el Consejo como ciudadanos. Debemos ser con Miguel y el grupo de personas lo que hemos convocado a la mayor cantidad de audiencias públicas, no solamente por el tema de Silsa, por el tema del agua, por el tema de la planta de clorosoda, por el tema de la inseguridad. Es decir, hemos utilizado al Consejo como una forma de expresión. Creo que la gente lo debe hacer y que los concejales tienen un rol al que no le han dado jerarquía. Por eso muchos dicen, desde el Consejo no se puede hacer nada. Yo creo que es una gran falacia, ¿no? Yo creo que es una gran falacia. En todo caso, si uno siente que eso es así, ¿por qué no renuncia y directamente lo cierran?
Digamos, ¿qué sentido tiene el Consejo? Es más, me parece que los concejales debieran hacer cumplir las ordenanzas, ¿está? Porque también es otra, es decir, yo gestiono y comparto con la sociedad la producción de una ordenanza determinada y después la dejo en un cajón y no sigo su aplicación en el ámbito cotidiano y el municipio no le da pelota a las ordenanzas y hace lo que quiere. Entonces sí es un consejo que no tiene sentido. Ahora, si como concejal estamos para apoyar al Ejecutivo a su desarrollo y al mismo tiempo para controlar que el Ejecutivo cumpla la letra de las ordenanzas, estamos todos de acuerdo. Un detalle. Hay una ordenanza sobre lo que es bienestar animal que abarca los espectáculos, que prohíbe los espectáculos públicos con animales, salvo las jineteadas, por ejemplo. Pero establece que las jineteadas tienen que tener un control veterinario, los caballos, previo a la jineteada, durante la misma, y que tienen que pagar un canon de 15 litros de gasoil por animal. Hace poco se hizo una jineteada en Villa Constitución y ni siquiera se cumplió con la aplicación de esa ordenanza. ¿A quién le tenemos que reclamar? ¿Al intendente? ¿A los concejales? ¿Al servicio de veterinaria de la municipalidad? ¿A dónde está ese dinero que no se recaudó? Ese dinero se podría haber destinado para mejorar el bienestar animal de los animales que están en la casa de la mascota o ampliar el servicio de esterilización. Creo que por ahí son... ¿A quién beneficia ese desorden, ya que estamos hablando de orden y desorden? Hay desidia. Vos sabés que yo creo que hay desidia. Porque ahí es claramente una cerrazón del Ejecutivo, que muchas ordenanzas, no solamente esa, seguramente tendrás conocimiento, que efectivamente se aprueban, no tienen el veto por parte del Ejecutivo, pero después la implementación es nula. O sea que el efecto es suma cero, digamos, prácticamente. Porque el intendente no tiene oposición real. El intendente no tiene una oposición seria que le marque esos puntos. La oposición en estos años de gobierno del intendente Baquier fue más la ciudadanía movilizándose que el mismo consejo que nunca abrió la boca. Cuando hablaba Miguel de Villa Don Carlos, en su momento ningún concejal hizo ninguna observación, no solamente sobre estas limitaciones que plantea Miguel, que son ciertas, sino sobre los antecedentes del que iba a hacer el loteo, que ya tenía problemas en otros lados también. ¿Por qué no hizo la observación en su momento el Consejo? Porque especuló políticamente. Si yo me opongo o hago algún tipo de crítica, me van a decir que pongo palo en la rueda, que que se pone en contra a la gente, que hace falta terrenos con servicios, pero no hizo ningún tipo de crítica. No, aprobaron el cambio del uso del suelo. Aprobaron el cambio de uso del suelo. Los 8 concejales levantaron la mano para aprobar o sea, tampoco pueden decir ahora que algunos partidos quejarse de Villa Don Carlos porque sus concejales votaron eso. Entonces, pongamos las cosas en su lugar, porque acá parece que yo escucho todos los partidos políticos del que está gobernando o el que estaba gobernando antes, parece que nunca hicieron nada en estos 32 años de democracia, parece que nunca ocuparon un lugar de gobierno. Y empiezan a criticar la situación que está en la provincia, que está el departamento, que está en las ciudades. ¿Y quién estuvo gobernando? ¿Quién es el responsable de todo eso? ¿Que vinieron los ingleses o los norteamericanos, estuvieron gobernando y nos dijeron todo mal? No. Es decir, acá hubo alguien que gobernó para, como yo digo, favorecer algunos intereses y después queda la gente, el grueso de la población, que no está en ese marco, en ese espacio que lo favorece, sino que a veces es víctima de esos manejos. Y por supuesto, los partidos empiezan a ver que hay un malestar y entonces se enarbolan en el discurso, se suben al carro de decir, bueno, esto está todo mal y yo lo voy a arreglar. Y claro, pero cuando estuvo antes, ¿qué estaba haciendo? Sí. Entonces, yo creo que hay que reflexionar un poco sobre eso. Y como sociedad, ¿qué responsabilidad nos cabe? A mí me da la sensación que a veces somos demasiado autoindulgentes, como si nosotros no tuviéramos que ver con esa dinámica, ¿no? Aparece la cuestión de los asentamientos y toda la cuestión derivada de las enfermedades, la situación social, el peligro sociosanitario y demás, y ¡ay, Dios mío! Qué espanto lo que está sucediendo. Bueno, pero no nos levantamos hoy y nos encontramos con eso. Eso se viene gestando desde hace mucho tiempo. Sí, bueno, hay que dar el ejemplo también, creo, como ciudadano, pero fundamentalmente el ejemplo del funcionario que no le pida a un ciudadano que haga lo que él no está dispuesto a hacer. Es decir, si un funcionario vos lo ves que está peleándola
continuamente, que no le afloja, que convoca reuniones, que se reúne con la gente, que gestiona, seguramente va a haber gente alrededor que lo va a apoyar o que va a acercarle algún aporte para la solución de este tipo de situaciones. El más claro ejemplo y cercano que existe es cuando, con bombos y platillos, se hizo una reunión en la municipalidad para trabajar sobre la recuperación del espacio público del Parque de la República, tratar de evitar el asentamiento de la curva de Bassi y otro tipo de asentamientos irregulares. Esas reuniones, los funcionarios empezaron a participar, se vinieron a sentar en una mesa las partes, el Club Talleres, vecinos del Parque de la República, en el caso de Miguel y yo también, algunos concejales, se hicieron reuniones que se hicieron sistemáticamente, después se interrumpieron. Ningún concejal salió a decir, muchachos, ¿por qué no seguimos trabajando? Si hay un plan nacional que está asignando recursos para la urbanización de asentamientos y hay un proyecto definido sobre el 9 de julio como para poder ordenarlo, para que esa gente pueda tener mejores accesos, para que se pueda ingresar con mayor, con vehículos por emergencias, por seguridad. ¿Por qué no se siguió adelante con eso? ¿Por qué no con el déficit de terreno que existe en Villa, no se llegó a trabajar sobre la tramitación de la urbanización del Parque de la República cuando estaban todas las partes sentadas en la mesa? Porque los funcionarios cortaron las reuniones y no dieron ningún tipo de explicación. Y había el compromiso en ese momento de hacer una reunión ampliada para que la comunidad conozca los avances, que se le venimos reclamando desde el primer mes de trabajo, y no se hizo nunca. Entonces, cuando la municipalidad y el consejo trabaja de puertas hacia adentro y no convoca a la ciudadanía, los procesos de cambio no se dan. No se dan. Y se pueden dar, y no solamente porque faltan recursos, no se dan. Porque no hay una actitud realmente de avanzar en forma concreta y donde se planteen objetivos que se vayan cumpliendo en forma secuencial. Para mí va a ser un efecto dominó cuando en Villa Constitución la gente se dé cuenta de que con mucho menos esfuerzo de lo que parece, se recupere el frente costero y se genere trabajo. No para privatizarlo, porque esa es otra situación. Cuando un lugar está abandonado, vos ofrecéselo a un privado y el privado te va a pedir el oro y el moro para ocuparlo. Pero si das el lugar medianamente acondicionado para una concesión donde el Estado no pierda el dominio, vos podés tener mejores posibilidades de negociación con ese privado y entonces sí podés vincular a un privado con el sustento de un espacio que tenga un acceso público. Y el frente costero y esas 14 hectáreas que están frente a Silsa tienen que ser recuperadas porque es uno de los puntos estratégicos para generar un cambio en el desarrollo de la industria turística de Villa Constitución. Bueno, han sido donados por la provincia, pero con cargo con la condición de un proyecto en un plazo que se está por cumplir también. Digo, hay que presentar un proyecto para hacer algo ahí, porque si no esos terrenos vuelven a la provincia. Sí, lamentablemente, todo ese espacio de tiempo que no se ha aprovechado y oportunidades que se van. Lo que va a ocurrir es que generalmente esto de la obra pública siempre, porque acá hablamos esto del orden distinto, lo que ocurre en otras ciudades del mundo, en las grandes ciudades siempre ocurre así. Hay una zona que se va deteriorando, entonces aparece la especulación inmobiliaria. ¿Y qué hace la especulación? Y manda alguna banda a que arrase el delito, entonces la gente se quiere ir, se baja el valor de las propiedades, desaparece el especulador y compra por poco dinero, después aparece el gobierno con alguna intervención urbana, una gran obra, el gran proyecto, porque también es el gran proyecto que siempre estamos esperando, revaloriza esos lugares y el especulador lo puede revender con una gran ganancia. La inacción o acción del gobierno en un momento o en otro no es muchas veces por desidia o por falta, sino que es parte de todo un plan que le sirve a alguien para tener unas grandes ganancias. La gente se queja, pero detrás de todo esto hay toda una planificación que está destinado a a maximizar las ganancias, bajar el precio, porque ¿cómo se hace mucha plata? Comprando muy barato y vendiendo muy caro. Y en el terreno de la especulación inmobiliaria es esto. Una cosa que también tenemos que tener en cuenta con la urbanización de la ciudad es con respecto al transporte. Nosotros hablamos del derecho a la ciudad, que es una nueva categoría de derechos. Si uno tiene una vivienda, pero le queda lejos del centro, que esto del funcionamiento de la descentralización es toda una discusión de las ciudades, está perdiendo derechos. Lo que tiene que tener es un transporte urbano de calidad, que sea accesible para todos,
y que funcione, que sea eficiente. Estas condiciones se pueden lograr, porque muchas veces cuando uno quiere una transformación dice, bueno, ¿a qué voy a transformar? Hay que plantear un ejemplo, o plantear algo que no está todavía y que uno imagina que puede estar, o plantear el ejemplo de una ciudad, como acá a veces yo he hablado muchas veces de Curitiba y el transporte que tiene, que es un ejemplo en Latinoamérica, y que se hace instrumentando de otra manera. Acá al transporte se le paga un subsidio por coche. O sea, si yo tengo el coche parado, el gobierno me paga el subsidio. En Curitiba le pagan por kilómetro recorrido. Sí. O sea, si yo tengo los colectivos en marcha, lo puedo funcionar. Y acá no tenemos un transporte público, porque el transporte público de toda la región, ni hablar del departamento, el departamento está totalmente desconectado. Yo cuando era chico está exactamente igual. Para ir, el que tiene auto puede hacerlo, y pensemos en la gente que vive en algunas ciudades que tal vez no tiene auto o tiene un auto en malas condiciones y tiene que venir al hospital de acá porque es el lugar que tiene para atenderse. Sí. Quizás más de la gente que tiene que venir hacia la ciudad. Es mucho peor para la gente de los pequeños pueblos. No tenemos un transporte, y el transporte que tenemos acá del corredor San Nicolás-Rosario lo maneja una empresa privada que hace lo que quiere. Yo en el consejo, cada vez que hablan de la empresa de transporte, le digo el nombre de este empresario y que hace lo que quiere. Pone los horarios que quiere, pone la tarifa tratada, la tarifa de Rosario, el trayecto lo modifica él de acuerdo a sus intereses, y el municipio dice, y bueno, esto es lo que tenemos porque no podemos tener otra cosa. ¿Cómo que no podemos tener otra cosa? Bueno, será que alguna limitación del gobierno para tener otra cosa, pero ¿qué otra cosa es posible? Fíjense nomás, Empalme. Mucha gente dice, ¿cómo puede ser que Empalme tenga su transporte urbano y nosotros lo único que tenemos es caer en este empresario muy poderoso que tiene línea de transporte en Buenos Aires, en Santa Fe Ciudad, en Rosario es el único privado que ha quedado? Entonces, es eso, tener una idea, una visión de cómo debe ser la ciudad y bueno, lo que nos ha, estos años es esto que tenemos, ¿no? La última, cortita, que se me va el tiempo. Esta es tu tercera candidatura. Desde la primera a esta, ¿en cuánto cambiaron los problemas de los que venís hablando? No, se han profundizado, pero no se han resuelto en absoluto. Y por lo que pinta, hasta el 10 de diciembre van a seguir en la misma dinámica de un statu quo, digamos. No ¿Y seguís siendo optimista? Sí, siempre. Aparte, nosotros hemos demostrado que con la participación ciudadana se puede hacer cosas. ¿Sí? No es que... exacto, y nos comprometemos a varias cosas, Mariano. Primero, a seguir trabajando para recuperar el frente costero. Hay, digamos, dinero y forma para hacerlo, involucrando a la gente que vive en el Bajo Silsa y dándole parte de trabajo a esa gente para que esa misma gente cuide el lugar, y creo que es fundamental. Le prometemos a la gente, y se lo digo públicamente, nosotros estamos en contra de las reelecciones. Si asumo la banca con el Consejo, voy a desarrollar 4 años de gestión como concejal, y si hago las cosas bien, me postularé a intendente, si la gente así lo quiere, y si no, me volveré a trabajar como docente y como veterinario. Proponemos que cualquier funcionario, basta de privilegios, gane lo que gane un director de escuela, no más allá de eso, que se atienda en hospitales públicos, que use la educación pública, porque el funcionario tiene que tomar contacto con la realidad, no se puede despegar y ser una casta. Y la casta política acá está quizás en otra esfera de lo que es la realidad de la gente. Somos un partido chico, tenemos que superar el 3% de los votos. Es importante que eso la gente lo sepa, porque a lo mejor se involucran en internas pensando que en esta oportunidad no tiene importancia votar al Frente Social y Popular, pero nosotros lo precisamos. Ese es el piso, digamos. Exacto, ¿no? Para poder competir en las generales. Creo que hay personas valiosísimas como Alejandro Cacho Parlante, que va como nuestro candidato a gobernador, y el muy conocido investigador, historiador y periodista Carlos Delfrade, que va como diputado provincial. Ténganlos en cuenta, necesitamos ese piso para pasar a las generales. Como senador, Miguel Alfaro es una garantía de formación y una persona que se ha formado y participado en el Consejo históricamente, y en muchos otros temas que la gente por ahí no tiene muy en cuenta porque no son locales, pero que tienen que ver con la salud ambiental. Sin ir más lejos, cuando se quería instalar una fábrica de reciclado de baterías en el Arroyo Pavón, estuvimos ahí presentes para dar nuestro apoyo a la gente de Pavón para que si no se haga. Y fíjate vos cómo el Salto de Pavón y ese lugar se transformó en un lugar turístico con una industria limpia, y no una industria sucia. Entonces, hay cosas que se pueden hacer y lo hemos demostrado. Nosotros no venimos a decir lo que vamos a hacer, podemos demostrar lo que hicimos.
Quizás lo bueno sea que la gente que ha estado tanto tiempo en gestión se postule nuevamente, pueda decir qué hizo más que lo que va a hacer. Porque, digamos, proyectar a futuro sin tener un registro de lo que se ha hecho me parece que es mentirle a la gente. Gracias, Fito. Gracias, Mariano. Hasta la próxima, Miguel. Gracias por haber venido. Mariano. Nosotros continuamos en el último bloque de Diallador para la despedida. No se vayan porque ya volvemos.